Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a comenzar con la palabra que Dios tiene en esta preciosa tarde. Amén. En el nombre de Jesús. Que sea Dios ministrando cada corazón, cada vida, cada alma. Que sea Dios regalándonos ese alimento espiritual que necesitamos el día de hoy. Amén. Que sea Él llenando esos vacíos que muchas veces están en nuestros corazones y queremos llenarlo con cosas materiales, con situaciones, incluso con vivencias. Amén. Pero que sea Él. Permítele a Él que llene esos vacíos en tu corazón. Amén. Vacíos que solamente Él puede llenar, en el nombre de Jesús. Que sea su amor abrazándote, que sea su amor hablándote, porque no hay como Él. Amén. Sabemos que Dios es bueno, es misericordioso y sin duda tiene una palabra precisa y exacta para nuestra vida, para poder vivificar ese vivir diario. Amén. El día de hoy, 17 de marzo del año 2026, les saludo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquel que murió por ti, por mí, en esa cruz, aquel que dio todo, sin pensarlo, cuando nada valíamos, para darnos vida y vida en abundancia, una vida eterna junto con Él, aquel que fue a preparar morada para cada uno de nosotros en los cielos. Amén. De la gloria y la honra por los siglos de los siglos. El tema de hoy es titulado La culpa. La culpa. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Amén. Yo lo tengo acá abierto. Leemos la palabra hermosa de nuestro Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús es aquel que no negó nada para darlo todo por cada uno de nosotros. Y nuestro Padre Celestial no escatimó ni siquiera a su Hijo para entregarlo por ti y por mí, a pesar de que no lo merecíamos. Entonces yo te pregunto, cuando Dios te perdona, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Quién puede decir lo contrario? ¿Quién? La culpa como tal es una debilidad muy común en nosotros los seres humanos. Amén. Ya que la mayoría de los seres humanos sufrimos de ello. Algunos en mayor grado, otros en menor grado. Amén. La culpa es una emoción que se alimenta de un recuerdo, de una imagen, de una vivencia, de una acción del pasado. Romanos 8, capítulo 31. Se alimenta de eso, de una imagen, una acción, una vivencia del pasado. A veces lo omitimos, pero queda un sentimiento de culpa allí. Un pensamiento, a veces involuntario, de culpa. Quizás hacia otra persona,
hacia un familiar, podría ser, o hacia Dios, sabiendo que hemos obrado a espaldas de Dios, ¿no? La culpa se aprende desde la niñez, hermano, hermana. Quizás un mensaje culposo que viviste en la niñez y eso te hizo que eso se quedara, se implantara en tu mente y en muchas áreas quizás no te deja avanzar. Y a lo mejor fue en la niñez, ni siquiera estamos hablando de la adultez, amén, sino que puede comenzar en la niñez como tal. El pensamiento de culpa o culposo, recuerda que no es igual al pensamiento espiritual. La culpa habla en el interior y siempre habla de una manera hiriente, de una manera despectiva, de una manera hasta cizañosa, por llamarlo de alguna u otra manera, ¿no? Es una voz que está en tu interior y que trata como que de buscar una solución, trata de buscar una salida. Y este tipo de acciones a algunos nos ayuda a seguir adelante, a hacer borrón y cuenta nueva, pero a otros nos estanca muchas veces, porque la culpa puede traer grandes, pero grandes y graves consecuencias en nuestra vida, que sin duda repercuten en gran manera en nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que la culpa como tal se alimenta del yo. O sea, una persona que se siente culpable va a tratar de cambiar por su propia fuerza con el fin de poder liberarse de esa culpa, de esa piedra en el zapato que no lo deja caminar como quisiera. Pero lamentablemente son pocos los que buscan la ayuda espiritual, la ayuda de Dios. Y es lo que deberíamos de buscar primero. Tratar de ser dignos ante Dios. Dignos ante Dios. Porque la culpa como tal en el individuo le hace creer que no tiene perdón. Y eso lo que va a hacer es estancarlo allí. No lo va a dejar avanzar. Pero sabemos que tenemos un Dios que perdona. Y no solo perdona, olvida, porque lo dice su palabra. No solo perdona, olvida, porque así lo dice su palabra. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Vamos a ir al libro de Salmos. Salmo capítulo 32, del 1 al 6. Escucha bien, hermano, hermana. Es palabra de Dios, amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay
engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debes creer. Si realmente le has pedido perdón a Dios, debes creer que Dios te ha perdonado. Y abandonar ese sentimiento de culpabilidad que no te deja avanzar. La culpa como tal tiene varias consecuencias. La culpa roba el efecto de la gratitud, del perdón y de la gracia de nuestro Dios. Las personas que se sienten perdonadas por Dios, porque las ha sacado del pecado, porque las ha sacado de la muerte, de su vida vieja, antigua. Él las liberó del infierno, amén. Y entonces debes sentirte agradecido, agradecida. Agradecido y agradecida. En gratitud para con Dios. Son personas que les fluye el deseo de agradar a Dios. Desde el momento que realmente reciben ese perdón y esa culpa se va. Esa culpa se va. Porque si ni siquiera Dios, que es el único que tiene derecho a juzgar, lo hace, porque Él perdona tus transgresiones. Él perdona todo eso que era muy malo quizá. Amén. Que era muy malo. Pero Él te perdonó. Él murió por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Ya Él sabía de antemano que tú ibas a pecar. Él sabía todo eso. La única manera es arrepintiéndose de corazón, porque recuerda que Dios escudriña tu corazón. Y cuando tú lo haces, ese sentimiento de culpa se tiene que ir. Y eso te va a obligar a ti a agradar, a buscar agradar al Señor. ¿Amén? Te va a buscar agradar al Señor. Porque en agradecimiento vas a buscar agradarlo. Por eso es que es necesario orar, ayunar, leer su palabra, para no caer en religiosidad, ¿no? Por otro lado, la culpa hace que después de recibir el perdón de Dios, la persona a veces no se sienta perdonada. Eso es una consecuencia de la culpa. Y esto es muy triste porque sentimos que pedimos perdón por nada. Y a veces dejamos la palabra a un lado. Si la palabra de Dios dice que Él perdona todas mis transgresiones y echa todos mis pecados al fondo del mar, ¿por qué yo tengo que sentirme culpable aún? Esto es algo que debe levantarte, amén. Y que debe hacer un clic en tu corazón, en tu mente, de que cuando el Señor te perdonó, punto. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Otra consecuencia que deja la culpa es que ata al individuo, al creyente, al pasado. Y esto hace que pierda las bendiciones del presente. Amén. Muchos de nosotros sufrimos por esa culpa que está ahí. Y sin querer nos autoflagelamos con esa culpa, por esos errores del pasado, con nuestros padres, por nuestros hijos, nuestros hermanos, quizás nuestros familiares, muchas veces nuestros compañeros de trabajo, pareja, matrimonio, en algunos casos. Y eso sin duda va a provocar que tu vida espiritual se estanque. Se estanque. Hay muchas razones. Puede ser en las relaciones sexuales, un aborto, un abuso, un embarazo muy temprano. Todas esas cosas pueden crear un sentimiento de alguna u otra manera de culpa. Pero eso no debe detenerte, porque si tu Dios y mi Dios nos ha perdonado, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante para que puedas vivir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. En algunos casos hasta nos sentimos indignos del perdón de Dios. Y eso hace parecer que tenemos a un Dios muy duro, que no nos puede perdonar esos errores, cosa que no es así. Dios es un Dios lleno de misericordia, y lo dice su palabra: nuevas son sus misericordias cada día. Nuevas son sus misericordias cada día. No dice algún día, no dice una vez al mes, una vez al año, no, dice cada día. Quiere decir que cada vez que tú abres los ojos en la mañana, es un nuevo día. Desde ese momento, ya sus misericordias son nuevas, nuevas. Otra consecuencia es que muchas veces hace que veamos esos errores o ese error mucho más grandes de lo que en realidad son. Recuerda que la mente es culposa. La mente muchas veces hace agravar la situación de una manera inimaginable. ¿Para qué? Para que nos sintamos indignos y tengamos ese sentimiento de que no valemos nada, de que para Dios estamos sucios, de que ese tipo de cosas. Pero eso hay que dejarlo a un lado, porque cuando Dios perdona, perdona con todo. Él no te perdona un pedacito, no, Él perdona todo. Todo. Dice que todos los pecados son perdonados por Él. Entonces hay que dejar ese pensamiento del viejo hombre atrás. Otra consecuencia es que la culpa no nos permite muchas veces decidir de manera correcta. Muchos de aquellas personas que nos equivocamos en el camino, tendemos a dejarnos llevar por esa culpa sin tener la capacidad de reflexionar por ese error o por esos errores, porque pueden ser muchos. Y decidimos que nosotros mismos nos metemos en una lista negra. Cuando realmente tiene que haber la capacidad de parte de nosotros de volvernos a Dios, pedir perdón, seguir adelante. Y si puedes rectificar ese error, hazlo. Si puedes rectificar ese error, hazlo. Si ya no puedes rectificarlo, sigue adelante. Pídele perdón a Dios, sigue adelante. Y como dice la palabra, no peques más.
Amén. Otra, la culpa no nos permite muchas veces aprender de nuestros errores. Porque la mayoría de nosotros cuando nos equivocamos, nos autoculpamos después de ese error. Y no somos capaces de sacar la lección que ese error nos dejó. Porque creímos solamente en lo correcto, como si fuésemos perfectos. Y muchas veces es necesario aprender de esos errores, de esas caídas. Amén. Es necesario a veces que caigamos una y otra vez para poder aprender de ese error anterior. No es lo correcto. Lo correcto es que caigas una vez y ya. Pero a veces necesitamos caer 1, 2, 3 y hasta 5 veces para aprender de ese error. Cosa que no es lo ideal. Pero bueno, cada proceso en cada uno de nosotros es muy distinto. Por eso no se puede juzgar a nadie, porque cada quien tiene un proceso. Algunos aprenden con 1, algunos aprenden con 5, algunos aprenden con 8, algunos con 2. Y como ninguno es perfecto, nadie puede criticar a nadie, porque todos nos equivocamos. Amén. Otra consecuencia es que la culpa hace que lastimes muchas veces a otra persona, haciéndole sentir hasta culpable y hasta manipulándolo, hiriéndolo, tratando de disolver esa culpa que es tuya. Porque es que las personas hemos sido criadas a través de los años y enseñadas a través de la culpa. Entonces algunos somos más susceptibles que otros y nos sentimos más culpables que otros y nos afectan mucho más en nuestra mente y en nuestro corazón que a otros que son un poco más fuertes. Estos individuos que manipulan o tratan de doblar la situación para hacer sentir culpable a la otra persona es como un arma en contra de sí mismo, ¿no? Porque son aquellos que ni siquiera se dan cuenta, o se dan cuenta, pero lejos de arrepentirse prefieren justificar sus acciones y que esa culpa la tome otro. Pero este individuo lamentablemente no aprende, porque no se hace dueño de sus errores ni de su culpa, sino que es más fácil dársela a otro o hacer sentir culpable a otro. ¿Qué también produce la culpa? La culpa produce rebeldía. Una persona que la culpa, ¿no? De manera constante en su vida diaria, va a estar culpando a otro, va a generar rebeldía en él, porque esta culpa o lo tumba o lo hace más fuerte. Muchas veces se usa hasta como un método de adoctrinamiento, ¿no? Pero tarde o temprano, te aseguro que va a generar una conducta de rebeldía. Otra consecuencia es que, y es una de las peores, es que nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo. Y nos hace muy sensibles, escuche bien, hermano, hermana, que está en este lugar. Nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Pero nos hace muy sensibles a la voz del maligno. Porque la culpa es uno de los instrumentos más poderosos
que los demonios usan para hacer que una persona no crezca, para hacer que una persona no avance, para hacer que una persona se sienta estancada, que una persona caiga en depresión, que una persona se sienta triste y que se sienta como metido en un vaso con agua, donde hacia donde camine va a encontrar una muralla. Así se va a sentir. La culpa sin duda le dice al creyente que Dios lo está rechazando. Y el maligno se lo afirma en la mente. Recuerda algo que nunca se te olvide. Tu mente es la oficina que usa Satanás para meter ideas a tu vida. Y él siempre está trabajando. Él es muy sutil y a veces utiliza una media verdad para hacerte sentir culpable. Amén, amén. Crea remordimiento. Mucho remordimiento crea la culpa. Y te hace sentir indigno ante la gracia de Dios. Y el maligno sin duda que le ayuda a creerlo. Le ayuda a creerlo. Él va a buscar que caigas en ese estado de depresión, que caigas en ese estado de tristeza, en ese estado de zozobra interna de que para Dios estás indigno, de que para Dios no vales, de que Él no te puede usar en nada por eso que hiciste, por eso malo que hiciste. Porque sí, puedes haber sido muy malo, pero recordemos que tenemos un Dios perdonador y un Dios que conoce tu corazón, que si tú te arrepientes realmente, no solo de boca, sino de corazón, Él escudriña tu corazón y Él sabe realmente que tú lo estás haciendo desde el corazón, no desde la boca para que otros lo oigan. No, lo hace de corazón y Él te va a perdonar y Él va a quitar esa culpa a un lado. Y si puedes retribuir eso a esa persona que de pronto le hiciste daño, hazlo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Siempre y cuando se pueda, siempre y cuando la situación lo amerite o se pueda realizar. Porque de pronto ya esa persona no quiere saber nada de ti. Y bueno, y ahí el asunto es otro. Pero mientras tú puedas y estés vivo, tengas vida y puedas arrepentirte, hazlo. Pero de corazón. Pide perdón a Dios y Él va a sacar esa culpa de ti. Él se va a encargar de sacar esa culpa de ti. Para que tú puedas avanzar en una vida en Cristo, es necesario sanar. Sanar de falta de perdón, sanar de culpa, sanar de todos esos remordimientos. Sanar de todo eso que no te va a dejar avanzar. Porque es como cuando tú le metes a una mochila piedras y más piedras. Va a haber un momento que no puedas cargar más con esa mochila. Y vas a quedar en un sitio, varado allí. Y lo que Dios hace cuando tú llegas a sus pies es quitarte esa mochila, darte una vida nueva. 0 kilómetros, sale, para que puedas seguir adelante. Y con la ayuda de Él, puedes hacer los grandes propósitos que Dios tiene para tu vida. Amén. Eso es realmente lo que Dios quiere.
como lo dice su palabra, ¿no? Aquí en el Salmo 32, fíjate lo que hace una persona cuando tiene esa culpa allí. Mientras callé, fíjate, mientras él no se arrepentía, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Todo el día. El cuerpo se afecta, la mente se afecta, todo se afecta cuando tú te sientes mal, cuando no has tenido ese perdón que necesitas de parte del Señor, ese refrigerio que solamente Él te puede dar. Por eso cuando te sientas mal, cuando te sientas solo, culpable, falta de perdón, anda a los pies de Él. Él es bueno para perdonar. Él es bueno para levantarte, para restaurarte, para restablecer tu vida, tu mente, tu pensamiento. Él es muy bueno para eso, para transformar de lo más vil hasta lo mejor. Él es especialista en eso. Nunca dudes de Él. Si este es un momento que te sientes mal, entonces este es el momento en el que más tienes que buscar de Él. Porque si te alejas, como le dice acá el Salmo, van a envejecer tus huesos y vas a gemir en dolor de día y de noche, en todo tiempo. Y Dios lo que quiere es liberarte de eso. Que si tú vas a Él, Él te va a ir sanando, Él te va a ir liberando, Él va a trabajar contigo de la mano para que tú puedas superar eso. Y más adelante, quizás hasta poder ayudar a otras personas a liberarse de eso. Porque sin duda que Dios te va a usar. Eso ni lo dudes, que Dios te va a usar. Porque cuando Dios permite una situación, es porque esa situación en la mayoría de sus veces va a ser testimonio para otras personas, para levantar a otras personas que también están caídas en el camino. Y tú puedes hacer esa mano amiga que lo levante. Amén. En el nombre de Jesús. Si en este momento Dios ha hablado a tu corazón, a tu vida, yo te invito a que puedas entregarle tu corazón a Cristo. No es mañana, no es pasado, es hoy. Imagínate que el Señor en este momento tiene un regalo en su mano. Y ese regalo que Él tiene en su mano es la vida eterna para ti. ¿Cómo crees tú que se siente Él si tú lo rechazas? ¿Lo has pensado? Bueno, en tus manos está rechazarlo en este momento o abrirle la puerta de tu corazón. La decisión realmente es solo tuya. Señor Jesús, repite conmigo. Señor Jesús, gracias por hablar a mi corazón, a mi alma, a mi ser. Gracias porque sé que tu presencia está en este lugar. Te pido perdón por todas mis transgresiones, por todos mis pecados, por vivir a espaldas de ti. Te pido que quites esta culpa y allí nombra el por qué tienes esa culpa. Te pido que quites esta culpa de mi corazón. Que me laves con tu sangre.
me hagas una nueva criatura. Yo te recibo a ti, Jesús, como mi único y verdadero Salvador. Sabiendo que tú estás allí, con tus brazos abiertos, esperándome desde temprano a que yo entregara ahorita mi corazón a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Te pido que me tomes de la mano, que me ayudes a caminar, que me ayudes a ser más como tú, que tu amor cubra todo espacio de mi corazón, todo aquello que yo he querido cubrir con vicios, con mentiras, con una vida que no es mía, con cosas vanas del mundo. Gracias, Jesús. Gracias porque en este momento busco lo eterno y lo eterno eres tú. Amén. Sea toda la gloria y la honra por siempre, por los siglos de los siglos. Si tú hiciste esta oración, sin duda que el Señor siente mucho regocijo, amén, y contentamiento en su corazón, porque dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente,